Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Claudia, profesora de Educación Física, y Carla, profesora de Historia, nos preguntamos, ¿qué son los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos o Olimpiadas es una de las mayores competencias del mundo deportivo. Es un evento interdisciplinario donde participan distintas disciplinas del deporte que se lleva a cabo a nivel mundial y que abarca más de 200 naciones. Nunca miré conscientemente ningún juego olímpico. Tengo el leve recuerdo de haber visto uno de natación, pero nunca me senté a mirarlo en serio. Sí, pero por lo general me aburre. Descubrí el handball y el vóley. Descubrí distintos deportes que me gustaron, como puede ser el vóley y la natación, y el karate igual me gusta mucho. Me dieron ganas de practicar handball porque se parece mucho al fútbol y estoy seguro que podría ser muy bueno. En general, antes de que empiece la pandemia y se declare el aislamiento, practicaba mucho natación, pero fuera de natación me gustaría haber practicado vóley y karate y aikido o alguna disciplina de pelea. No conozco ningún jugador olímpico, ni nadie que haya participado porque no me interesa mucho el deporte en realidad y por lo tanto no tengo ningún nombre ni conozco a ninguno. Solo conozco a Paula Pareto y a Usain Bolt. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero haber traído todo lo necesario. Estaba medio indeciso, no sabía bien qué traer, así que me traje de todo. Toma, te falta esto. No te olvides que hoy hablamos de los Juegos Olímpicos. Está perfecto y te banco, pero ¿cuánto sabés de los Juegos Olímpicos? A ver, según la Carta Olímpica, que es la norma que regula las pautas generales de los Juegos Olímpicos, son competiciones entre atletas, en pruebas individuales o por equipos, y no entre países. Reúnen a atletas seleccionados por sus respectivos comités olímpicos nacionales. Bien, los Juegos Olímpicos se componen de los Juegos de la Olimpiada, también conocidos como los de verano, y de los Juegos Olímpicos de invierno. Solo se consideran deportes de invierno a los practicados sobre nieve y hielo, como el esquí normal, el alpino, el de fondo y acrobático, además de las competencias de saltos. El patinaje de velocidad y artístico, además del patinaje de velocidad sobre pista corta, el hockey sobre hielo, el snowboard y el curling, entre otros. Ya vamos a hacer deporte olímpico el chocolate con churros y van a llovernos las medallas. Un error común que se comete es confundir Juegos Olímpicos con Olimpiada o usarlos como sinónimos. Esto no es así, aunque la Real Academia Española de Letras también lo exprese mal en sus definiciones. La misma Carta Olímpica lo define de esta manera. Una Olimpiada es un periodo de 4 años civiles consecutivos que comienza el 1 de enero del primer año y finaliza el 31 de diciembre del cuarto año.
Las Olimpiadas se cuentan a partir de los primeros Juegos de la Olimpiada celebrados en 1896 en Atenas. Los Juegos Olímpicos de Invierno se cuentan en el orden en el que se han celebrado. A ver si entendí. La Olimpiada es el periodo de 4 años entre un Juego Olímpico de verano y el siguiente. Los Juegos Olímpicos de Invierno están en medio de la Olimpiada. Desde la primera realización de los Juegos Olímpicos modernos, en Atenas en 1896, se realizaron 32 Olimpiadas. Sin embargo, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 serán la edición número 29. ¿Y por qué este desfasaje? Este modelo fue mutado a partir de 1896 desde la Grecia antigua hacia el olimpismo moderno. Pero por las 2 guerras mundiales, los Juegos Olímpicos de 1916, 1940 y 1944 no pudieron realizarse. Sin embargo, los periodos de 4 años denominados Olimpiadas siguieron contabilizándose. ¿Sabés cuáles son los deportes que compiten? Yo sí. Yo también. Todos me sé. ¿No les dije que venía preparado? Hagamos una especie de pasapalabra, uno cada uno. El que se queda sin respuesta, pierde. Y tiene como prenda ordenar todos los implementos deportivos que sacó Andrés. Hecho. Los deportes de los Juegos Olímpicos de verano son Arquería, Natación artística, atletismo, bádminton, básquetbol, básquetbol 3x3, vóley de playa, boxeo, canotaje, ciclismo, saltos, ecuestre, esgrima, fútbol, golf, gimnasia artística, gimnasia rítmica, handball, hockey sobre césped, judo, aguas abiertas, pentatlón moderno, remo, rugby 7, vela, tiro, natación, tenis de mesa, taekwondo, tenis, triatlón, voleibol, polo acuático, halterofilia o comúnmente conocido como levantamiento de pesas, lucha, y hay algunos que estarán solamente en Tokio 2020. A ver, karate, skate, escalada deportiva. surf, béisbol y softball. Muy bien, vinieron afiladísimas hoy. Y recordemos que se considera que un Juego Olímpico arrancó cuando comienza su ceremonia de apertura, aunque por calendario algunas competencias se hayan realizado ya previamente. Los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, son realizados en ciudades y no en países. Al contrario de lo que pasa con la Copa Mundial de la FIFA, como fueron Rusia 2018 y Francia 2019, donde se llevó a cabo el Mundial de Fútbol Femenino. Salvo que exista una excepción, las ciudades sedes son elegidas con 7 años de anterioridad. Este año tenían que celebrarse los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sin embargo, por la pandemia, fueron postergados hasta 2021. Esta es la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que deben ser pospuestos por una causa diferente a una guerra mundial. Y pese a que los Juegos se realizarán en 2021, el nombre de los Juegos de Tokio no se modifica y quedará como está ahora, Juegos Olímpicos Tokio 2020. Más allá de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el Comité Olímpico Internacional ya eligió las próximas sedes tanto de verano como de invierno. Beijing 2022 de invierno, París 2024 de verano, Milán Cortina 2026 de invierno y por último, Los Ángeles 2028 de verano. Si decimos deportistas de élite, medallas y récord mundiales, estamos hablando de los Juegos Olímpicos, la competición deportiva más importante del mundo. Y en ella se encuentran las y los mejores atletas de cada país. Hay que correr como maratonista hacia el pasado para poder dar un recorrido histórico y conocer algunas particularidades de estos juegos que tienen su origen en el mundo antiguo clásico. ¿Cuál es el origen de los juegos? La celebración de los Juegos Olímpicos data de la antigüedad griega, alrededor del siglo VIII a.C. Se llevaban a cabo para homenajear a los dioses del panteón olímpico al que los griegos rendían culto. Tenían lugar en las llanuras de Olimpia, en la parte occidental del Peloponeso. De hecho, el rey de Pisa se considera en la mitología griega como fundador de los Juegos Olímpicos. Estos primeros juegos se celebraron en el año 776 antes de la era cristiana. Y lo sabemos porque es la primera vez que se escribieron los nombres de los ganadores de una carrera. Quizás se celebraron otros antes, pero como nadie los anotó, cada 4 años se reunían en Olimpia los mejores atletas de cada ciudad, estado y reino de la antigua Grecia y competían en honor a Zeus, uno de los dioses griegos.
Los Juegos Olímpicos eran un acontecimiento tan importante que las guerras y conflictos entre las ciudades, estados y reinos se paraban durante esos días y se reflejaban en diversas obras de arte como el Discóbolo de Mirón. No, chicos, no era un frisbee, representaba el lanzamiento de disco. El primer campeón fue, según las pruebas encontradas, Corebo, un panadero de la ciudad de Elis, y no le entregaron una medalla, sino una corona de olivo. Aunque seguro hubiera preferido la medalla, claro. Eran grandes fiestas deportivas que reunían a todos los guerreros y luchadores de las ciudades griegas en una serie de competencias para elegir a los mejores y otorgarles premios que los harían eternamente reconocidos y recordados. Además, durante la celebración de estas competencias se decretaba la llamada Paz Olímpica, en la que todas las ciudades debían deponer sus armas y ejércitos, como ya les contamos antes. Según los registros, parece que los Juegos Clásicos, que crecieron en importancia desde sus inicios, se llevaron a cabo no solo en Olimpia, sino que también existieron los Juegos de Pitiam en Delphi, los Juegos de Nemean en Nemea y otros que se celebraban cerca de Corinto. Posteriormente, otros lugares tan lejanos como Roma, Nápoles, Antioquía o Alejandría también celebrarían su certamen de Juegos Olímpicos Clásicos. Estos Juegos antiguos se celebraron hasta el año 393 después de Cristo. La interrupción se debió a la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano, religión que vio siempre con malos ojos a todo tipo de herencias y fiestas paganas. La leyenda de los Juegos Olímpicos, el principio del principio. El historiador griego Pausanias contó que Heracles Ideo y sus 4 hermanos corrieron a Olimpia para entretener a Zeus cuando acababa de nacer. Como Heracles fue el primero en llegar, ganó y le colocaron una corona de olivo en la cabeza. Así fue como empezó la celebración de los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, según la leyenda. Sin embargo, fue en 1896, en Atenas nuevamente, cuando se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos, con solo 245 atletas de 14 países diferentes. En aquella época solo había 9 deportes olímpicos. La iniciativa comenzó a gestarse en 1894, cuando Pierre de Freddy, el barón de Coubertin, fundó el Comité Olímpico Internacional, órgano que desde entonces coordina el movimiento olímpico. La idea era recuperar su mensaje de competición pacífica entre los distintos pueblos de la humanidad. A partir de ahí, el número de países, atletas y disciplinas fueron creciendo. Las mujeres compitieron por primera vez en París 1900, aunque solo en tenis, golf y croquet, y en una representación muy pequeña, 23 de los 1.221 del total de los competidores. Los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años en diferentes ciudades del mundo. Sin embargo, hubo algunas ediciones que no se celebraron. En 1916, 1940 y 1944 no lo hicieron debido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente en el año 2020, por primera vez en la historia, los Juegos Olímpicos se postergaron por un motivo diferente al bélico. La pandemia por COVID-19 generó la postergación de la competencia en Tokio hasta el año 2021. Cada Juego Olímpico ha tenido características propias y no han sido ajenas a lo que sucedía en la sociedad. La Gran Depresión afectó a la edición de Los Ángeles 1932, el régimen nazi liderado por Adolf Hitler a los de Berlín en 1936. Después de la interrupción de 1940 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial, se prohibió a los deportistas alemanes acudir a los de Londres 1948. En 1952 debutaron la Unión Soviética e Israel. En los de 1972 se produjo la masacre de Múnich. En Moscú, 1980, ocurrió el famoso boicot de Estados Unidos y otros 65 países. Mientras que en Los Ángeles, 1984, fueron los soviéticos los que no participaron junto a 13 de sus aliados comunistas. Los de Barcelona en 1992 fueron un éxito rotundo y dieron paso a una mayor profesionalización. La celebración de los Juegos Olímpicos en los siglos XX y XXI modificó el concepto de la tradición, incorporando nuevas disciplinas.
Se crearon además los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Olímpicos de la Juventud, destinados a atletas adolescentes. En 1924 empezaron a celebrarse los Juegos Olímpicos de Invierno para poder practicar deportes como el esquí de fondo, patinaje artístico, hockey sobre hielo, etc. Ya que para muchos de ellos se necesita nieve y claramente para eso se necesita que haga frío. Los Juegos Olímpicos actuales, los y las atletas ya no compiten por coronas de olivo como en la antigüedad. Los y las deportistas compiten por medallas doradas para el primero, plateadas para el segundo y de bronce para el tercero. Igual, los olivos siguen estando presentes, en forma de coronitas. El símbolo de los Juegos Olímpicos son los anillos de colores entrelazados en un fondo blanco. Los Juegos Olímpicos comienzan cuando se realiza la ceremonia inaugural en la que los atletas de los países participantes desfilan con sus banderas. Otro de los momentos emblemáticos es cuando llevan la antorcha olímpica al pebetero y prenden la llama que seguirá encendida durante todos los Juegos Olímpicos. Y si vamos a hablar de historia, deberíamos tener presente algunas de sus principales figuras, como el etíope Abebe Bikila, que ganó una medalla dorada en el maratón de los Juegos Olímpicos Roma 1960, con un gran detalle a destacar: corrió completamente descalzo. Y no solo eso, también rompió el récord mundial y le dio su primera presea dorada a un país africano en la historia de los Juegos Olímpicos. También fue campeón olímpico en Tokio 1964, ahora sí con calzado deportivo. Lamentablemente, a los 37 años sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas. Nadia Comaneci, en su época, fue conocida como la Niña de Oro. Completó su rutina obligatoria de barras paralelas asimétricas y fue evaluada con un 10.0 perfecto en el año 1976. Durante los Juegos Olímpicos de Montreal. Fue la primera rutina perfecta para una gimnasta en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Después hizo otras 6 rutinas que le dieron la más alta calificación. Con el tiempo, la gran gimnasta se transformó en un símbolo de la perfección estética. En total conquistó 9 medallas olímpicas, 5 de ellas doradas. También obtuvo 4 medallas en el Campeonato Mundial y 12 en el Campeonato Europeo. Jessie Owens fue una atleta de origen afroamericano. Brilló y conquistó la fama internacional en Berlín 1936, justamente durante el régimen nazi, al obtener 4 preseas doradas en las pruebas de los 100 y 200 metros, salto en largo y la carrera de relevos de 4x400 metros. En aquellos años fue reconocido como el mejor atleta de la historia. En mayo de 1935, en solo 45 minutos, logró establecer 4 récords mundiales en 100 metros llanos, salto en largo, 220 yardas y 220 yardas con vallas. El Dream Team, o el equipo de los sueños. En Barcelona, 1992, la selección estadounidense presentó un equipo en el que participaron 10 de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Larry Bird, Irving Magic Johnson, Michael Jordan, Charles Barkley, Scottie Pippen, Patrick Ewing, Malone, entre otros. Ganaron sus 8 partidos y sacaron en promedio 44 puntos de ventajas a sus rivales en cada enfrentamiento. Un verdadero equipo de los sueños. Ahora que ya sabemos qué son los Juegos Olímpicos, su historia y sus deportes principales, quiero que me cuenten, ¿qué es un ciclo olímpico? El ciclo olímpico es tomado como referencia por las y los entrenadores para la planificación del entrenamiento y competencias de las y los deportistas que tienen la aspiración a participar en los Juegos Olímpicos. Empiezan al terminar la misma competencia y culmina antes de empezar el siguiente. ¿Y cómo funciona en nuestro país? En Argentina, este ciclo lo integran los campeonatos nacionales de cada deporte, los Juegos Sudamericanos, los Juegos Panamericanos y finalmente los Juegos Olímpicos. Incluso hay disciplinas deportivas que tienen sus propios campeonatos regionales y mundiales que complementan la planificación. Pero para llegar a participar seguramente hay un sistema de clasificación.
Exactamente. Cada deporte tiene su propio sistema de clasificación. Algunos son por ganar un certamen, otros por la posición que ocupan en el ranking internacional o por la marca que realizan en una disciplina. Lo cierto es que todos los caminos conducen a los Juegos Olímpicos y son 11.000 atletas solamente los que pueden participar y competir. El nivel competitivo es tan alto en un Juego Olímpico, incluso en la clasificación, que para muchos deportistas argentinos conseguir un lugar es uno de los pasos más importantes de sus carreras, ya sean deportes individuales como en equipo. Igual, ya que estás acá conmigo, te pregunto, ¿cómo se forma un atleta olímpico? En nuestro país, desde el año 2010, existe el ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. A partir de su creación se garantizaron apoyos financieros a mediano plazo para las y los deportistas de élite nacional e internacional, lo que les permitió entrenar con las herramientas adecuadas y un equipo de especialistas alrededor. Claro, ahora para trabajar tenían una planificación, viajes que les sumaban competitividad, el famoso roce de las y los deportistas y, claro, la búsqueda de la profesionalización de los atletas que pudieron dedicarse de lleno al entrenamiento y, si bien no tenían un salario, sí tenían una beca por mérito propio que les daba una gran ayuda. Más allá de las becas, el ENAR rodea al atleta argentino de estructuras aptas para el alto rendimiento y entrenadores capacitados, además de facilitar viajes para entrenar y competir. ¿El atleta es un trabajador de tiempo completo? Para ser un atleta de élite se necesita una gran cantidad de tiempo. Y no es solo eso, sino la calidad de ese tiempo. No entrena igual un atleta agotado por una jornada laboral que un deportista dedicado full time a su arte. Tampoco tiene las mismas posibilidades, por ejemplo, el que pueda realizar una puesta a punto fina, delicada, planificando al detalle los torneos de la temporada y los ciclos de descanso y picos de rendimiento que aquel deportista que, por ejemplo, puede hacerlo solo cuando consigue vacaciones en el trabajo. Además, poder consultar con médicos y especialistas en deportología, como pasa en el CENARD, les da seguramente otra calidad a sus entrenamientos y la búsqueda de mayor eficiencia. Estos Juegos tienen varios símbolos olímpicos. Cada uno tiene un porqué y representa la historia, identidad y una idea sobre lo que es el olimpismo. El primero es el lema olímpico: el más rápido, el más alto, el más fuerte. Fue pensado el 7 de marzo de 1891 por el dominico francés Henri Didon, amigo personal de Pierre de Freddy, barón de Coubertin, y establecido oficialmente como lema olímpico en el Congreso de París en 1894. Pierre de Freddy, como pedagogo y sociólogo, exalta el espíritu de lucha como constancia vital. La vida es simple, decía, porque la lucha es simple. El buen luchador retrocede, pero no abandona. Se doblega, pero no renuncia. Si lo imposible se levanta ante él, se desvía y va más lejos. Si le falta el aliento, descansa y espera. Si es puesto fuera de combate, anima a sus hermanos con la palabra y su presencia. Y hasta cuando todo parece derrumbarse ante él, la desesperación nunca le afectará. ¿Qué significan los 5 anillos olímpicos? En 1914, Pierre de Freddy, barón de Coubertin, los presentó en París. Cada anillo tiene un color: azul, negro, amarillo, verde y rojo, colocados en 2 filas sobre un fondo blanco. Se eligieron así de forma que las banderas de todos los países tuvieran al menos uno de esos colores. Además, representan los 5 continentes: Oceanía, América, África, Europa y Asia, y están enlazados, lo que representa la unión entre ellos. En 1920, en los Juegos Olímpicos de Amberes, Bélgica, se usó por primera vez este símbolo en las banderas y los carteles, pero fue elevada por primera vez en Alejandría, Grecia. En las ceremonias de clausura de los Juegos Olímpicos, el alcalde de la ciudad sede le entrega la bandera al de la ciudad que será la próxima sede. La bandera se mantiene en el centro de la ciudad que será la próxima sede hasta los siguientes Juegos.
El himno olímpico oficial fue adoptado por el Comité Olímpico Internacional en 1957. Está basado en un poema griego de Kostis Palamas. Fue musicalizado por Spyros Samaras en 1896 y se canta por primera vez en los Juegos Olímpicos Atenas de ese año. Desde entonces se interpreta durante la jornada inaugural de los Juegos, acompañando la entrada de la bandera olímpica al estadio. El himno olímpico solo existe en griego, que es el idioma original, en inglés y francés, por ser estos los dos idiomas oficiales del COI, Comité Olímpico Internacional. Antorcha olímpica. Se remonta a los Juegos antiguos, en los que una flama sagrada ardía en el altar de Zeus durante una competencia. Es reintroducida en los Juegos Olímpicos Ámsterdam 1924 y se enciende nuevamente en 1932. Karl Diem, dirigente del comité organizador de los Juegos Olímpicos Berlín 1936, propuso que la antorcha se encendiera en Grecia y fuera transportada a Berlín en un recorrido por relevos. La idea fue aceptada y continúa haciéndose desde 1952. La antorcha se enciende en la antigua ciudad de Olimpia con los rayos del sol, que son reflejados en un espejo curvo, en medio de una ceremonia con mujeres en ropas que recuerdan aquellos tiempos remotos. Y luego la entregan al primer relevo designado. El juramento olímpico fue escrito por el barón de Coubertin y fue tomado por primera vez en los Juegos de 1920. Expresa: el nombre de todos los competidores, prometo que todos formaremos parte de estos Juegos Olímpicos, respetando y obedeciendo las reglas que los rigen, en el verdadero espíritu de los deportistas, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Lo más importante en los Juegos Olímpicos no es ganar, sino competir. Así como la parte más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es la conquista, sino haber luchado bien. Aunque ha habido muchos cambios en el mensaje original, este es el credo que aparece en la pizarra durante la ceremonia de inauguración. Ahora me entusiasmé con todo. Esto de los logos, los himnos y los lemas de los Juegos Olímpicos. Mi cabeza no deja de pensar qué podría hacer yo en el caso de que me pidan ideas para alguna de esas cosas. ¿Y qué te detiene, Andrés? La verdad que nada, pero tengo una idea mejor. Hagámoslo todos. Aprovechemos y pensemos en un gran tutorial de cómo hacer nuestro propio logo olímpico. Acepto el desafío. Medalla dorada para el que haga el más lindo. Entonces, que arranque ese tutorial. Primer paso. La idea es que tomemos nuestra ciudad o pueblo como el lugar elegido donde se realizarían los próximos Juegos Olímpicos. Ahora, con tus compañeros o individualmente, tenemos que pensar en las características del lugar seleccionado, los detalles autóctonos y todo lo que crean necesario para identificar a su ciudad en ese logo. Por ejemplo, si estuviéramos en Puerto Iguazú, pensaríamos en las cataratas, su fauna variada al igual que su flora. Si fuéramos al sur, Ushuaia, por ejemplo, usaríamos el faro del fin del mundo, sus montañas nevadas y no sé, quizás un castor. Tercer paso, ponerse a trabajar sobre esas ideas. Pensemos qué colores podemos usar. Como decíamos antes, si elegimos Misiones, quizá el rojizo de su tierra, si fuera Mendoza, el color de sus uvas o el blanco de la nieve en Ushuaia. También, ¿qué técnica vamos a usar? ¿Un collage? ¿Dibujar en la compu? ¿Hacer nosotros nuestro propio diseño a mano? Una vez que lo diseñamos y sabemos qué elemento irá en cada lugar, pensemos en una tipografía. ¿Qué tipo de letra nos gustaría para poner el nombre del lugar y el año cuando va a realizarse el Juego Olímpico? Una vez que tenemos todo listo, le damos los toques finales que pudiera necesitar. Texturas, un fondo o la forma que llevará la presentación final. Y listo. Ahora, a esperar a que el Comité Olímpico lo vea y quiera hacer los Juegos Olímpicos cerca de tu casa. Prometemos ser la
mejor versión de nosotros mismos y promover el verdadero espíritu deportivo dentro y fuera de la cancha. Al igual que los anillos olímpicos significan unidad, juramos inspirar inclusión a través del lenguaje universal del deporte. Somos Game Changers. Viví el futuro. El futuro es hoy. Llegan a cambiar el juego, a modificar las cosas. Yo me pasé ya por unos añitos para participar, pero ¿qué son exactamente los Juegos Olímpicos de la Juventud? Con la creación de los Juegos Olímpicos de la Juventud, el 5 de julio de 2007, el Comité Olímpico Internacional finalmente puso en marcha la idea inicial de su entonces presidente, Jacques Rocher, acerca de un nuevo certamen en el que tanto el deporte como los valores olímpicos transmitan la idea de una mejor calidad de vida y generen conciencia en la juventud sobre la práctica deportiva. Estos Juegos no nacerían solo para darle un aire renovador al movimiento olímpico, sino que serían para y por las y los jóvenes de entre 14 y 18 años, en el que el deporte deje de ser visto solo como competencia y se combine con actividades educativas, culturales y multimedia. Bueno, lo que dije, me pasé apenas por unos años. ¿Cuál es la diferencia con los Juegos Olímpicos tradicionales? Además de la edad, obvio. A diferencia de los Juegos Olímpicos, en el que los atletas solo permanecen por el tiempo que dura su competencia alojados en la Villa Olímpica, los jóvenes deportistas continúan allí desde el primer al último día de los Juegos, en contacto cotidiano con las y los atletas de todo el mundo, con sus competencias y entrenamientos y participando en cada uno de los 7 formatos en que está organizado el programa educativo cultural, tan importante como la competencia. Claro, en definitiva, es un acontecimiento multideportivo cultural educativo para incentivar a las y los jóvenes a jugar un rol activo en sus comunidades como agentes de difusión del movimiento olímpico, el olimpismo y sus valores. El programa educativo cultural tiene tanta importancia como el programa competitivo, en el que no existe un medallero general por país y compiten en algunas disciplinas en equipos mixtos o combinando diferentes comités olímpicos. El plan cultural tiene como alguna de sus actividades debates con atletas, talleres de reciclado, artesanías, juegos interactivos, de rol como jóvenes periodistas, de música, bailes nativos y excursiones de aprendizaje sobre recursos sustentables, grandes juegos de convivencia multicultural o juegos de cooperación, información de doping, cómo manejarse en las redes sociales, entre otros. Los Juegos Olímpicos de la Juventud también son la puerta de entrada al olimpismo para muchos deportes jóvenes y urbanos, como la escalada, el skate, BMX, breakdance. El Comité Olímpico Internacional decidió sumar a los nuevos deportes urbanos ante la evidencia de su popularidad. Un proceso que comienza en aquel 2007 con la decisión de desarrollar la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010. Los tiempos cambian. Los Juegos Olímpicos también. Exactamente. Esta nueva etapa olímpica ya llevaba la novedad en su ADN. Nuevos deportes, disciplinas mixtas en género y nación, un principio de universalidad que proponía que al menos haya 2 competidores por país y la decisión de llevar a los lugares emergentes su marca de estos certámenes más pequeños en escala y que promovía el uso de estructuras preexistentes a las ciudades candidatas. Por lo que veo, la palabra sustentable comenzaba entonces a ser parte del lenguaje habitual del Comité Olímpico. La primera vez de los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron en Singapur. Recibió a 3.517 deportistas de 205 naciones. Argentina asistió con una delegación de 59 deportistas, de los cuales 26 eran mujeres, con Brian Toledo como abanderado en la ceremonia inaugural. El equipo se colgó 5 medallas oficiales, además de otra en una prueba multinacional. Apenas 4 años más tarde, los Juegos se hicieron en Nanjing, China, en 2014. Argentina llegó al otro lado del mundo con 60 atletas que regresaron con 11 medallas, 2 de ellas doradas.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud han brindado a los deportistas emergentes la oportunidad de probar la competencia olímpica como transición a los Juegos Olímpicos tradicionales. En los ocurridos en Londres 2012, 23 atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010 ganaron un total de 25 medallas en 11 deportes diferentes. La suma se incrementó 4 años más tarde, en Río 2016, cuando el total de medallas logrado por los atletas jóvenes se triplicó a 80 medallas, 19 de ellas doradas. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. La gimnasta estadounidense Simone Biles dijo: "No soy el próximo Usain Bolt o Michael Phelps, soy la primera Simone Biles". Esta afirmación la considero positiva debido a que hay registros periodísticos que demuestran que ella en realidad sí dijo eso. Esto es correcto. Lo afirmó tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Verdadero. Lo dijo en los Juegos Olímpicos Río 2016, cuando la quisieron comparar con los otros supermedallistas. Con solo 22 años, la campeona del mundo y campeona olímpica ya se encuentra dentro de la exclusiva categoría de leyendas olímpicas. Hoy es una de las mejores gimnastas que jamás hayan existido. En los Juegos Olímpicos Río 2016 ganó 4 medallas, 3 doradas y 1 de bronce. En 2015 se convirtió en la primera mujer en ganar su tercer título mundial consecutivo, batiendo un récord de 10 medallas de oro en competición internacional. A Michael Phelps lo apodan el Delfín de Arizona. Esta afirmación es negativa debido a que en realidad lo apodan como la bala de Baltimore, debido a que en Baltimore él nació. Esto es falso. En realidad lo apodan el tiburón de Baltimore. Falso. Al nadador Michael Phelps le dicen el tiburón de Baltimore. En los Juegos Olímpicos Beijing 2008 hizo lo que nadie más había logrado jamás: ganar 8 medallas doradas e imponer 7 récords mundiales y 1 olímpico con sus victorias. Phelps solo tenía 24 años y llegaba con la carga de haber ganado 6 medallas doradas en Atenas 2004. Ganó un total de 73 medallas en las grandes competiciones mundiales en piscina larga, 59 oros, 11 platas y 3 bronces, en lo que incluye Juegos Olímpicos. La ucraniana Larisa Latínina es la mujer que mayor cantidad de medallas ha ganado en todos los Juegos Olímpicos. Esta afirmación la considero positiva de igual manera porque está el registro que demuestra que ella fue la que más ganó medallas en los Juegos Olímpicos en esa disciplina. Es correcto, ya que posee 18 medallas olímpicas en gimnasia artística. Verdadero. En su carrera, Larisa Latínina ha ganado 9 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce, superada únicamente por el nadador y plusmarquista Michael Phelps, aunque aún posee el récord de más medallas obtenidas de forma individual. Usain Bolt es el hombre más rápido del planeta. Esta frase la considero afirmativa debido a que hay registro de que corrió 100 metros en 9,58 segundos en la instancia mundial. Esto es correcto. El deportista jamaiquino marcó un récord mundial en 2009, recorriendo 100 metros en 9,58 segundos. Verdadero. Usain Bolt fue catalogado como el hombre más rápido de la historia y el poseedor de la que fue la actuación más impresionante de un velocista en la historia. Logró la medalla dorada en Beijing 2008 y lo hizo con récord mundial y una facilidad abrumadora, abriendo los brazos en una prueba donde un instante puede hacer la diferencia. En ese entonces logró el récord mundial con 9 segundos y 69 centésimas.
Ah, bueno. Muy bueno. Claro que sí, los clavados también formarán parte de estos Juegos Olímpicos. Y nos preparamos porque se aproxima lo que será la presentación de la bandera olímpica. Y vamos a ver cuáles son los deportistas argentinos también enseguida, que han sido no elegidos, sino reconocidos, ¿sí? Para portar la bandera. Son 6 habitualmente. Ya veremos una historia deportiva muy fuerte, tenemos. Así que ya estaremos enseguida encontrándonos también con ello, por supuesto. No solo con los abanderados, sino también con el juramento olímpico. Yo creo que va a haber algo más, alguna sorpresa en la rama artística. Estoy convencido de eso, Cecilia. Mira lo que te digo. ¿Cómo guarda información? ¿Cómo guarda, no? Y después la antorcha, ¿no? Y después el fuego, después el pebetero. ¿Quién lo enciende? ¿Quién será el encargado o la encargada? Bueno, estamos en vivo cerca de las 9 de la noche. Con Miguel Osovi, con Cecilia Rufa, con un gran equipo de trabajo que se multiplicará a partir de mañana, desde las 9, con el deporte en sí, con todo lo que pasa en cada una de las sedes y muy, muy cerquita de nuestros deportistas argentinos. Los abanderados en este caso serán 6 adultos y también la presencia de 6 juveniles de pasado reciente en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Agradecerles siempre a ustedes por acompañarnos en cada evento de estas características, ya un clásico aquí en TV Pública. Disfrutar juntos los Juegos Olímpicos nos genera un gran placer saber que están allí. Les aseguro que tenemos un equipazo para mostrarles todo, para disfrutar de cada momento de los Juegos de aquí hacia adelante. Mañana empezamos tempranito a las 9 en las diferentes plataformas, en Deporte TV y en TV Pública, 4:30 de la tarde aquí en nuestra pantalla, hasta más allá de las 9, cerca de las 10 de la noche, en cont.ar, por supuesto, minuto a minuto. Y habrá escalada deportiva en estos Juegos. Se buscará quién es el más rápido para llegar a un punto fijo, quién es no solo el más rápido, sino el más hábil para superar diferentes trucos y pruebas. También BMX. Atención a Iñaki Massa y Agustina Rocha, sí, en la competencia del BMX. 2 nombres argentinos también muy, muy interesantes, con muy buen presente y gran futuro. Algunos amigos nos preguntan, ¿y en lucha? Bueno, el sábado 13, ¿sí? Dentro de una semana exactamente, estará participando Linda Machuca en la lucha libre femenina de 73 kilos también, con chances concretas de podio. Recién hablado de Iñaki Massa, nacido en Tierra del Fuego, 16 años para quien será el representante argentino masculino dentro de esta modalidad que se va a disputar en el Parque Urbano, situado en Puerto Madero. Uno de los tantos parques habilitados para las diferentes competencias. Allí también en Puerto Madero estará el 3x3, el básquet 3x3, el breaking. Como así también competencias que tienen que ver ya con el remo y el canotaje. Y escalada. Saludo grande a Amanda Armani, a Oscar Sarauya, a Silvina Araujo, a Nancy Gómez, hashtag Argentina Olímpica. Muchísimos, miles y miles de mensajes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde vas a estar mañana, Ceci? Ay, chicos, mañana tengo un día increíble. ¿Dónde Desde empezás? muy ¿Dónde tempranito, arrancas? yo arranco en el Parque Urbano. Muy bien. ¿Con? Quiero ir a ver a Valentina Aguado con escalada deportiva.
este deporte que se incorpora, la verdad, una gran promesa argentina, así que vamos a estar ahí. Y también, como decía Miguel, con el básquet 3x3. Muy bien. Así que mañana vamos a estar ahí. Seguramente vemos a Tony Hawk también. Y todo el workshop que dijimos antes. La clínica, ¿no? Veremos La BMX clínica, también, sí. como estamos viendo ahora en el obelisco. ¿La estás pasando bien, Cecilia? Muy bien, Bueno, ya les dije, nunca chicos. vas a decir que no, igual, estoy pero- en un mar de ¿no? conocimiento deportivo. Es como... Mañana estaremos. No, la verdad, con además de todo el pasarla equipo. bien, estamos viendo una apertura muy interesante, emotiva. Estamos pasando por todas las emociones y creo que un poco quiere cumplir esa función, ¿no? Esta apertura, realmente llegarnos directamente a los sentidos, ¿no? Bueno, ha pasado. La tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud tuvo lugar en 2018 en Buenos Aires. Los Juegos fueron un enorme éxito. Gratis y con muchos eventos realizados al aire libre en los parques de la ciudad, fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud con más espectadores en vivo, con 200.000 personas solo en la ceremonia inaugural en la 9 de julio y alrededor de 1 millón de espectadores en total. También fue un éxito deportivo. Argentina conquistó 32 medallas, de las cuales 11 de ellas fueron doradas, y un sinnúmero de momentos emotivos, acompañados por el calor de un inesperado fervor popular que excedió por lejos las expectativas, quedando chicos los estadios diseñados. Argentina le sacó el jugo máximo a una delegación de 142 deportistas que tuvo presencia en todos los deportes, con excepción de saltos ornamentales. Pero no solo fue cuestión de aprovechar la localía. El éxito era resultado de una política planificada desde el ENARD, que desarrolló un plan técnico en 2013 para encontrar y desarrollar talentos nacidos entre 2000 y 2003 de cara a Buenos Aires 2018. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Qué cosas eran precisamente las que buscaban? La pesquisa comenzó en enero de 2014 con el lanzamiento de un ambicioso programa para sentar las bases de la próxima generación olímpica. En una primera etapa se testearon en todo el país unos 700.000 chicos y chicas para detectar particularidades biotípicas o destrezas específicas. En una segunda instancia, a partir de 2015, comenzó la selección en 27 campamentos específicos en los que se seleccionaron 8.000 jóvenes con talento por sobre la media en 29 deportes. 142 deportistas fueron becados entre 2015 y 2018 para convertirlos en medallistas olímpicos. Se entrenaron en el alto rendimiento, viajaron a competencias por todo el mundo y cobraron un ingreso. Una realidad de ensueño que no vive casi ningún atleta argentino en edad tan temprana. Finalizados los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 27 atletas siguieron en la nómina del ENARD como becados. A nivel internacional, ¿cuáles son los deportistas que estuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y ya se destacan en el deporte de mayores? En saltos ornamentales, la china Yan Lin, ganadora de 3 medallas doradas en Buenos Aires, ya se proclamó campeona mundial en adultos. La atleta ucraniana Yaroslava Majuchik, también campeona en Buenos Aires, fue medalla plateada en el Mundial de Doha 2019 en salto en alto. El jugador japonés de tenis de mesa, Tomokazu Harimoto, sigue batiendo récords de precocidad. Después de los Juegos de la Juventud, fue el más joven en consagrarse campeón en la gran final de la Federación Internacional de Tenis de Mesa con solo 15 años. La tenista polaca Iga Świątek, de solo 19 años, acaba de ganar Roland Garros 2020. En la capital argentina había sido campeona de dobles con la eslovena Kaja Juvan, actualmente 101 del ranking mundial. Los nadadores Kliment Kolesnikov y Krzysztof Milak ya tienen récords mundiales. Nuestro país acumula un total de 21 medallas doradas a lo largo de los Juegos Olímpicos. El boxeo, con 7 doradas, es el deporte que más aportó. Estos son las y los campeones olímpicos argentinos. Arturo Rodríguez Jurado, boxeo, 1928. Víctor Avendaño, boxeo, 1928. Alberto Zorrilla, natación, 1928. Juan Carlos Zavala, atletismo, 1932.
Santiago Lobel, boxeo, 1932. Carmelo Robledo, boxeo, 1932. Oscar Casanovas, boxeo, 1936. Selección masculina de polo, 1936. Delfo Cabrera, atletismo, 1948. Pascual Pérez, boxeo, 1948. Rafael Iglesias, boxeo, 1948. Tranquilo Caposo y Eduardo Guerrero, remo, 1952. Selección masculina de básquetbol, 2004. Selección masculina de fútbol, 2004. Juan Curuchet y Walter Pérez, ciclismo, 2008. Selección masculina de fútbol, 2008. Sebastián Krismanich, taekwondo, 2012. Paula Pareto, judo, 2016. Santiago Lange y Cecilia Carranza, vela, 2016. Selección masculina de hockey, 2016. Y si vamos a hablar de deportistas argentinos, tenemos que mencionar con mayor detenimiento a algunos de los más destacados entre ellos. Emanuel Ginóbili, Manu para todos nosotros. El hoy ex basquetbolista es el más premiado de todos los tiempos de Latinoamérica en la NBA y tiene una larga historia olímpica. Compitió en 4 Juegos Olímpicos. Fue el líder del equipo sudamericano que sorprendió a todos con el título en los Juegos de Atenas en 2004. En la capital griega, los argentinos vencieron en semifinales al Dream Team de Estados Unidos, gracias en buena medida a una gran actuación de Ginóbili, que en ese partido marcó 29 de los 89 puntos. Luego en la final, Manu logró 16 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, y también fue clave en la victoria sobre Italia. 4 años más tarde, en Beijing, los argentinos conquistaron la medalla de bronce al perder en semifinales ante Estados Unidos, que se tomaron revancha. Por último, en Londres, en 2012, los 18 puntos que logró Ginóbili no fueron suficientes para evitar la nueva derrota de los sudamericanos contra los estadounidenses en la semifinal. En la discusión del bronce, Ginóbili mejoró su actuación, pero tampoco pudo impedir el revés frente a Rusia. En Río 2016 tampoco pudo acceder al podio con la selección argentina. Luciana Aymar, Lucha. Compitió en 4 Juegos Olímpicos y ganó 4 medallas, 2 plateadas en Sydney 2000 y Londres 2012 y 2 de bronce, Atenas 2004 y Pekín 2008. También fue 2 veces campeona del mundo en las Copas del Mundo en Perth 2002 y Rosario 2010. Su talento y dedicación la llevaron a recibir en 8 oportunidades en 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2013 la estatuilla como mejor jugadora del mundo por parte de la Federación Internacional de Hockey, FIH. Una distinta de la disciplina. Cuando ya no queda ningún reconocimiento por entregarle, fue nombrada como leyenda del hockey ya en el año 2008. En 2014 se retiró siendo la última leona fundadora, aquella que en Sydney 2000 marcó un antes y un después en la disciplina. Además, fue abanderada en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Es una de las deportistas mujeres que más medallas tiene en Argentina y que más juegos disputó con la celeste y blanca. Paula Pareto, la Peque, fue la primera campeona olímpica femenina de Argentina. En Río 2016 ganó la medalla dorada en la prueba de hasta 48 kilos. Ya en Beijing 2008 había ganado la medalla de bronce, pero en Londres 2012 no pudo subir al podio. Carlos Espínola. Sus amigos lo conocen como Camau, apodo que proviene de las primeras letras de sus 2 nombres. Logró 2 medallas plateadas en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996 y Sydney 2000 y otras 2 de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008, las 2 primeras en la clase Mistral y las 2 últimas en la clase Tornado, junto a su compañero de equipo Santiago Lange. En Barcelona 92 fue su debut en los Juegos Olímpicos. Es uno de los deportistas argentinos que más medallas tiene y más participaciones en los Juegos Olímpicos. Santiago Lange. Ya compitió en 6 Juegos Olímpicos y está clasificado para su 7º en Tokio 2020. Acumula 3 medallas olímpicas, dorada en Río 2016 en Nacra 17, junto a Cecilia Carranza, y 2 de bronce en Tornado en Atenas 2004 y Beijing 2008. Su debut fue en Seúl 1988. Sus participaciones son récords para Argentina en los Juegos Olímpicos. Cecilia Carranza es campeona olímpica junto a Santiago Lange en la prueba Nacra 17 de vela. Esta consagración llegó en los Juegos Olímpicos Río 2016 y es una de las 2 mujeres que ganaron medallas doradas en la historia argentina.
Su debut en los Juegos Olímpicos fue en Pekín 2008, mientras que en Londres 2012 fue su segunda participación. Juan Martín del Potro, La Torre de Tandil. Es el primer tenista argentino en conseguir 2 medallas olímpicas. La primera fue la de bronce en singles masculino en Londres 2012, luego de ganarle al serbio Novak Djokovic. La segunda fue plateada tras perder en la final con Andy Murray en Río 2016. Javier Mascherano es el único futbolista argentino que es bicampeón olímpico. Ganó la medalla dorada en Atenas 2004 y Pekín 2008. Además, es quien más veces vistió la camiseta nacional con 147 partidos. Integró el equipo argentino desde las selecciones juveniles y en la mayor jugó 4 Copas Mundiales de la FIFA. En 2014, en el Mundial realizado en Brasil, se consagró subcampeón mundial. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Walter Pérez, competí en 5 Juegos Olímpicos, gané la medalla de oro en Beijing en el año 2008 y actualmente soy el director técnico de la selección argentina de ciclismo en pista. Participar en un Juego Olímpico para cualquier deportista creo que es algo muy importante y para los deportistas amateurs más que nada es lo máximo que uno puede aspirar, así que es algo excelente y nada, una vivencia muy muy linda. La diferencia de los Juegos Olímpicos contra otras competencias normal es que, bueno, tenés que esperar 4 años para estar ahí y tener la chance de pelear por una medalla, y después que te juntás con todos los deportes de los que participan en los Juegos y con todos los deportistas de todo el mundo. Entonces esa es una gran diferencia. Están todos reunidos en una villa olímpica, conviviendo, desayunando, almorzando, cenando y haciendo lo mismo que vos, deporte, y tratando de lograr lo que cada uno va a buscar, que es siempre estar en el podio de un Juego Olímpico. Y también los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más visto después del Mundial de Fútbol. Entonces todo el mundo está esperando que llegue ese momento para vernos, y la exposición que tenemos como deportistas es mucho mayor que cualquier competencia normal. Hice amigos de otros países en la Villa Olímpica, pero siempre uno o con el mismo país, con el equipo argentino o con el mismo deporte. Es muy difícil también hacerse amigo de otros deportistas. Lo que sí, ves a deportistas que por ahí a veces lo ves solamente en la tele, que son muy reconocidos en deportes, no sé, como el tenis, y lo ves ahí y están desayunando a la par tuya. Entonces, bueno, si uno es un poco cholulo, ahí pide la foto clásica. Primero yo lo tomé como un sueño personal, de alcanzar una meta muy difícil de lograr, pero no imposible, y por eso digo que era como algo personal, pero bueno, ganarla para el país, con la camiseta argentina, la verdad que tiene un sabor especial, porque estás representando a millones de personas que le gusta el deporte y que están ahí mirándote, como dije antes, y apoyándote, así que ese sabor especial que tiene es algo que no se puede, la verdad, describir con algunas palabras. El momento más emocionante, yo creo que de que cruzás la línea de llegada y te ves que ya sos el ganador y que vas a recibir la medalla olímpica en el primer lugar y vas a escuchar tu himno, vas a ver a tu bandera subir en lo más alto del podio. Yo creo que de ahí en más es tremendo. O sea, no te puedo decir el momento mejor o el más lindo fue cuando crucé la línea o cuando me subí al podio. Es todo una sensación de que terminás hasta que te vas a la villa nuevamente a festejar con tus compañeros. Mi consejo para los que hacen deporte, primero que cuando son muy chicos que lo tomen como un juego, porque la carrera deportiva siempre se extiende mucho y si lo tomamos con como mucha presión al principio, después nos vamos a cansar. Y lo próximo es que si uno quiere llegar lejos en el deporte, es que hay que ponerle pasión a lo que uno hace, y ir para adelante y soñar con lograr grandes cosas, porque como dice el dicho, si lo podés soñar, lo podés lograr. Bueno, chicos y chicas, nada, les deseo un feliz fin de año y espero que empiecen a hacer deporte los que no lo hacen, y los que están haciendo deporte que sigan y continúen haciendo
el deporte, que es lo más lindo que te puede dar la vida. Así que un saludo para todos. Muchas veces me pasa que cuando intento explicar qué es la filosofía, encuentro del otro lado que la asocian como con un juego de niños. Me suelen decir, hacer filosofía es como jugar, pero con conceptos, con palabras, preguntarse el porqué del porqué, como los niños, pero además tomarse con cierta liviandad nuestra relación con el sentido. Es muy increíble que se asocie a la filosofía con el juego, algo que me encanta, pero lo que me resulta sorprendente es que se lo vea como algo inofensivo. ¿Desde cuándo pensamos realmente que el juego es algo inofensivo? Jugar es una manera de deconstruir. Jugar es una manera de pelearse, de cuestionar los sentidos hegemónicos. Como que se nos escapa el juego. No entendemos en qué dimensión entramos, porque parecería ser un espacio para divertirnos, pero al mismo tiempo habla mucho de nosotros. Siempre recuerdo el día en que estaba cocinando tranquilamente en mi cocina una sopa, con una cuchara de madera, revolviendo lo que estaba preparando. Y mi hijo, que en ese momento, mi hijo menor tenía 3 años, se me acercó y me dijo, papá, ¿me prestás para jugar? Me acuerdo que pensé, anda a jugar con tus juguetes. Esto es una cuchara de madera que sirve para cocinar. Y como soy un padre que sabe poner muy bien los límites, le dije, toma, obvio, jugá. ¿Qué hizo mi hijo? Ni bien agarró la cuchara, ¡zuc!, empezó a transformarla en una espada. Me decía, papá, tú. Le digo, dame la cuchara, por favor, que la estás ensuciando. Y automáticamente la espada se transforma en un micrófono. Y mi hijo, con la cuchara de madera, empieza a cantar. Le digo, dame la cuchara, por favor. Y una vez más, en menos de 1 minuto, hace de la cuchara, ping, 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 una varita mágica. Sí, mi hijo en menos de 1 minuto demostró que la cuchara podía ser también una espada, un micrófono y una varita mágica. Mi hijo emancipó a la cuchara de su sentido unilineal y nos demostró que todo puede ser de otra manera. Pobres los adultos, ¿no?, que creemos que una cuchara es solo una cuchara, cuando en realidad el juego lo que demuestra es que las cosas son siempre también otras cosas. Tal vez ese también es una manera de desarmar una sociedad demasiado obsesionada por el orden. O como dice Nietzsche, crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños. Las mascotas de los Juegos Olímpicos, al igual que las de los mundiales, se han convertido en verdaderos símbolos y despiertan a veces casi la misma pasión que los deportes. La primera mascota oficial de los Juegos Olímpicos fue la de Grenoble, Francia, una especie de esquiador con el cuerpo azul y una sonriente bola roja como cabeza que se usó en los Juegos Olímpicos de invierno en 1968. En 1972 llegó Waldy, un perro salchicha de pelo largo y azulado con rayas verticales en el tronco, amarillas, naranjas y verdes, colores también presentes en el símbolo de los Juegos Olímpicos, Múnich 1972. En Montreal 1976 apareció Amik. El nombre significaba castor en el lenguaje indio de Algonquin, una región del norte de Canadá. Representaba la amistad, la paciencia y el trabajo duro que ayudó a la estructura de ese país. Usaba un fajín rojo, igual que las cintas en las que se colgaran las medallas de aquellos juegos. Para Moscú 1980, el animal elegido como mascota fue un oso llamado Misha.
Su creador fue Víctor Chisikov, un artista reconocido de Moscú que necesitó 6 meses para dibujar 100 variaciones del oso. Misha apareció en cientos de pines diferentes y representado en formas de osito de peluche, plástico, porcelana, hule, madera, vidrio y metal. Fue la mascota más innovadora que, no conforme con viajar por todo el mundo promoviendo los juegos, consiguió viajar al espacio con 2 cosmonautas y apareció en una estampilla. En los Juegos de Los Ángeles 1984 aparece Sam. Su creador fue C. Robert Moore. La mascota es un águila calva porque es un símbolo nacional de los Estados Unidos. Robert Moore se asoció con la productora de Walt Disney para idear el modelo y fueron ellos los que escogieron el águila. Sam tiene un pico amarillo, lleva un sombrero de varios colores, rojo, azul y blanco, que son los colores de la bandera estadounidense. Tenía un carácter pícaro y su misión era, como la de todas las mascotas, animar hasta el final a los competidores de los juegos. En Seúl 1988 nace Hodori. El nombre fue escogido de una lista de 2.295 propuestas del público. La mascota Hodori representa un tigre. Se eligió porque este tipo de animal aparece con frecuencia en las leyendas coreanas como un amigo del hombre. La sílaba Ho de Hodori procede de la palabra coreana que designa tigre y Dori es un típico diminutivo masculino de Corea. Hodori lleva los anillos olímpicos en el cuello como un collar. Tiene un sombrero con una cinta en la cabeza. Este sombrero se llama sangmo y lo usan los granjeros en una danza tradicional campesina de Seúl. La cinta que sale de su sombrero tiene la forma de una S, la inicial de Seúl. Para Barcelona 1992 se crea a Kobe. La imagen y diseño del dibujo corresponde a la de un perro ovejero. La mascota olímpica posee un par de orejas puntiagudas, la nariz hacia un lado rematada con una bolita en la punta. Sus ojos son 2 pequeños puntitos y todo su cuerpo es marrón claro. Atlanta 1996. Easy. Fue la primera mascota que se diseñó por computadora. Easy cambió muchas veces de forma porque no terminaba de gustar a los miembros del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Atlanta. A medida que el diseño se cambiaba, sus creadores fueron añadiendo una boca, los ojos con forma de estrellas, se les pintaron músculos en sus piernas y una nariz. Su cuerpo es de color azul. En sus orejas y cola lleva como adorno los anillos olímpicos y en su cara sobresale una amplia sonrisa. En Sydney 2000 aparece Sid, Millie y Oli. Se crearon 3 mascotas con rasgos de otros animales típicos del país. Sid era un ornitorrinco. El nombre de esta mascota surgió como homenaje a Sydney. Sid es el espíritu de la competición, la fuerza en el deporte y el ánimo a los competidores. Millie tiene una figura parecida a la de un puercoespín, animal típico de Australia. Millie es un personaje femenino que vive en Sydney. Fue creada tratando de imitar a una mujer moderna. Sus principales características son la inteligencia y la creatividad. Su nombre proviene de la palabra milenario, ya que los Juegos Olímpicos Sydney se celebraron en el cambio de milenio y representa la esperanza de la nueva era. Oli es una mascota que imita a un cocaburra, que es un ave típica de Australia que tiene plumas de muchos colores y muy llamativos. El nombre de Oli viene de la palabra olímpicos. Esta mascota representa la amistad, el intercambio, la variedad de culturas, junto con el compañerismo y el espíritu olímpico. En Atenas 2004 nacen Atenea y Febo, que recuerdan a la cultura antigua griega. Atenea y Febo, llamados así en honor a los dioses Apolo, el dios del sol, y Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría, su hermana. Atenea y Febo son 2 muñecos con forma acampanada. Pekín 2008 presentó una serie de 5 mascotas en forma de muñecos para los Juegos Olímpicos. Las mascotas muestran las características naturales de 4 de los animales populares de China: el pez, el oso panda, el antílope tibetano y la golondrina y la llama olímpica. Cada una tiene un nombre rítmico de 2 sílabas, una forma tradicional de expresar afecto a los niños en China. Bei Bei es el pez, Xing Xing es el panda, Juan Juan es la llama olímpica, Ing Ing es el antílope tibetano y Nini es la golondrina. Cuando los nombres se unen, Bei, Xing, Juan, Ing, Ni, ellos dicen Beijing le da la bienvenida. Para Londres 2012 se crea a Wenlock. Su nombre está inspirado en Much Wenlock en Shropshire, Inglaterra, donde la Sociedad Olímpica Wenlock albergó sus juegos en 1858, inspirando los Juegos Olímpicos modernos. Wenlock tiene 5 brazaletes de la amistad en su muñeca. Cada uno es del color de cada uno de los aros olímpicos. Tiene 3 puntos en su cabeza que representan los 3 lugares en el podio.
La forma en su frente representa la forma del techo del Estadio Olímpico. Para los Juegos Olímpicos de Río 2016 aparecieron Vinicius y Tom, los nombres de las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos. Es un homenaje a los ídolos de la música brasileña Vinícius de Moraes y Tom Jobim. Las mascotas futuristas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 ya fueron presentadas y esperan a salir a la cancha. Mirai Towa es el nombre de la mascota olímpica que deriva de una combinación de las palabras japonesas Mirai, que significa futuro, y Towa, que es eternidad. Este nombre fue elegido para promover un futuro lleno de esperanza eterna en los corazones de las personas de todo el mundo. La personalidad de la mascota se deriva de un proverbio tradicional japonés que significa aprender bien las cosas viejas y adquirir nuevos conocimientos de ellas. Sameiti es el nombre de la mascota paralímpica y proviene de una popular variedad de una flor de cerezo. Exhibe una enorme fuerza mental y física, ya que representa a los atletas paralímpicos que permanentemente superan obstáculos y sobrepasan sus límites. Más allá de la pandemia y sus consecuencias lógicas en la vida general de todos, ¿por qué este año fue olímpico? Pese a la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio y su reprogramación para el próximo año, este 2020 tuvo sus Juegos de todas maneras. Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020. Así como hay Juegos Olímpicos de Verano y Juegos Olímpicos de Invierno, su versión dedicada a la juventud también lo tiene. Bajo la misma identidad que los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano, los de invierno también se realizan cada 4 años y el programa deportivo se basa principalmente en el de los Juegos Olímpicos de mayores. Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno se realizaron en 2012 en Innsbruck. La segunda edición de este certamen se disputó en 2016 en Lillehammer con la participación de más de 1000 deportistas provenientes de 71 naciones. La próxima edición será en Gangwon 2024, que recibió parte del legado de los Juegos Olímpicos Pyeongchang 2018 y hasta el momento no estaría afectado por las reprogramaciones de competencia que obligó la pandemia por COVID-19. Sin embargo, los que no tuvieron la misma suerte fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud a realizarse en Dakar, ya que fueron postergados hasta el año 2026. El aplazamiento responde a los requisitos de responsabilidad que conlleva la organización de los Juegos y a los niveles de eficiencia que se podrían alcanzar dadas las circunstancias actuales. Más allá de las demoras lógicas causadas por esta pandemia, los Juegos Olímpicos en todas sus versiones le han dado al mundo un respiro donde el deporte y la competencia hacen unir al mundo. Miles de deportistas de todo el planeta se reúnen para dar lo mejor de sí y llevar al podio sus habilidades y dejar en alto también los colores de su país. Y eso sí, es una medalla dorada para el mundo. Hasta la próxima. Chao. No perdió nadie el pasapalabra, pero ayúdenme a guardar esto. ¡Ey, ayúdenme!